Muy buenas tardes. Mi nombre es Hugo Contreras y vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy. Les comento que esta sesión va a ser grabada y retransmitida en nuestro canal de YouTube de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. Mi nombre es Hugo Contreras, soy director de Seguridad Hídrica para América Latina en The Nature Conservancy y representante de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. A nombre de los socios de la Alianza, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Fundación FEMSA, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, la Iniciativa de Protección del Clima ICI y TNC, les doy la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del ciclo de conferencias de la tormenta a la calma. En esta sesión titulada Enfrentando la complejidad, retos y experiencias de fondos de agua durante y post pandemia, desde la colaboración con múltiples actores. Tendremos la participación de 5 directores de fondos de agua de la región que compartirán con nosotros sus aprendizajes, enseñanzas, lecciones sobre cómo han enfrentado la pandemia y cuál es su lectura sobre cómo ésta se perfila a una nueva realidad y cómo pueden los fondos, a través de ellos y sus aliados, lograr los objetivos de seguridad hídrica que se han planteado. Para moderar y liderar esta conversación, tengo el gusto de presentarles a Rocío Aguilera. Rocío es una periodista independiente para El País en México, donde, donde cubre la mayoría de los temas relacionados con el medio ambiente y la salud. Rocío tiene una amplia experiencia trabajando en diferentes medios como Vice, Reporte Índigo y, por supuesto, El País de España. Fue directora de la revista Municipium, que está enfocada a la Federación de Municipios de México y a todo el quehacer de los municipios. Rocío nos informará sobre el formato de esta conversación y solamente aprovecho para invitarlos a hacer sus preguntas en el chat. Vamos a estar dialogando con ustedes a través del chat. Y sin más, Rocío, bienvenida, muchas gracias, y a nuestros 5 directores, bienvenidos y que disfruten la sesión. Hola, muchas gracias. Muchas gracias, Hugo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Alianza y a la Red por invitarme a moderar este panel, que, como dijiste, vamos a hablar sobre los retos y experiencias de los fondos de agua durante y pospandemia desde la colaboración con múltiples actores. Bueno, pues encontrar una solución a las problemáticas relacionadas con el agua que enfrenta América Latina y el Caribe es un tema apremiante y sin duda se ha vuelto aún más por la pandemia del coronavirus. Lavarse las manos constantemente es una de las indicaciones para mantenernos a salvo de este virus. Pero ¿qué pasa en una región de más de 640 millones de habitantes, donde 200 millones de latinoamericanos no cuentan con servicios seguros de agua potable y 500 millones de ellos no cuentan con servicios seguros de saneamiento? Pues pasa que no todos tenemos el privilegio de seguir estas indicaciones, por lo que cobra aún más importancia atender el problema y ofrecer soluciones que permitan la disponibilidad de este líquido. Es ahí donde se vuelve vital el trabajo que están realizando los fondos de agua. Estos mecanismos que surgieron hace ya 2 décadas para contribuir a la seguridad hídrica de las ciudades de la región. En esta sesión vamos a ahondar en un tema que se dejó entrever un poco en el panel pasado que tuvimos hace 2 semanas, y es el impacto que ha tenido el virus sobre estos mecanismos. Hoy buscamos conocer la experiencia de algunos de los fondos de agua de la región, cómo ha sido su trabajo de campo durante esta pandemia, cuáles han sido sus principales desafíos, si han logrado mantener o no las actividades con sus comunidades y sus propietarios, las implicaciones que la pandemia ha tenido en su trabajo estratégico y operativo, y cómo podría cambiar todo esto el futuro de cómo operan. Para esto, hoy nos acompañan Walkiria Esteves, directora del Fondo de Agua Yaque del Norte en República Dominicana; Andrea Añáñez, directora del Fondo de Agua Alianza Biocuenca, Norte de Santander, en Colombia; Verde Viebre, secretario técnico del Fondo para la Protección del Agua FONAC en Quito, Ecuador; Eduardo Vázquez, director de Agua Capital en Ciudad de México, en México; y Juan Felipe Guerrero, director de Cuenca Verde, Medellín y Valle de Aburrá, en Colombia. El formato va a ser que cada uno de ellos tendrá 3 minutos iniciales para compartir detalles sobre su fondo de agua y el área de influencia. Después vamos a abrir la charla para ahondar a mayor detalle. A quienes nos acompañan en el público les pedimos por favor tengan sus micrófonos en silencio y pueden escribir sus preguntas en el chat, como dijo Hugo.
Quizá por el tiempo no nos va a dar para contestarlas todas, pero Hugo Contreras va a atender y responder algunas de ellas en tiempo real, ahí en el chat. Yo voy a tomar el tiempo de los panelistas y les avisaré 30 segundos antes de que su tiempo termine para que puedan cerrar su idea. Vamos a empezar con Walkiria Esteves, directora ejecutiva del Fondo Aguayaque del Norte en República Dominicana. Walkiria posee una amplia experiencia en el desarrollo y fortalecimiento de instituciones sin fines de lucro, alianzas estratégicas y voluntariado. En su trayectoria ha sido directora ejecutiva de Cáritas Santiago, tesorera y referente de género de la zona del Caribe de la Confederación Internacional de Cáritas en Roma, directora ejecutiva de la Corporación Ciudadana Santiago Solidario, institución que agrupa más de 38 instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil de Santiago. Es egresada de Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica, es maestra en Administración de Empresas y especialidad en Desarrollo Organizacional de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, entre otros estudios. Adelante, Walkiria. Gracias, Rocío. ¿Me dejas, por favor, para compartir la pantalla? Bueno, pues buenas tardes, un gran saludo y nuestros agradecimientos a la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua y a la Red de Fondos de Agua por la invitación a compartir la experiencia del Fondo Aguayaque del Norte en esta pandemia. Primero quiero mostrarles esta imagen un poco para que vean dónde está la zona de influencia del Fondo Aguayaque del Norte, que es la cuenca Yaque del Norte, que es la cuenca hidrográfica más importante de la República Dominicana, con 7.053 kilómetros cuadrados, aproximadamente el 15% del territorio nacional. Y esto es un poco para que vean más o menos dónde estamos. La experiencia del Fondo Agua quiero presentársela en dos partes. La primera tiene que ver con la dinámica hacia lo interno del Fondo Agua, con la colaboración de los actores y todo lo que se ha dado con los 20 socios que conforman el Fondo Agua. Y esto lo puedo expresar en palabras. Se ha dado mucho lo que es una comunicación efectiva, una integración, una solidaridad, un apoyo entre los socios del Fondo Agua y sobre nacional. Esto ha permitido que se continúen todas las reuniones, tanto de la Junta Directiva, del Consejo, de manera permanente, de tal manera que se ha sesionado y se han aprobado proyectos para apoyar a los más afectados de esta pandemia. También hemos logrado realizar la Asamblea General Ordinaria Anual en el mes pasado, el 6 de junio, lo que ha permitido fortalecer institucionalmente este espacio que ha tenido una importantísima porque en él convergen actores públicos, privados y de la sociedad civil. El segundo punto tiene que ver con el trabajo en campo. Y el trabajo en campo aquí lo vemos también en dos momentos. Un primer momento donde fueron parados los trabajos de campo porque estábamos en un estado de emergencia. No obstante, las labores del fondo permanecieron abiertas en términos de comunicación, de estar pendiente de todo lo que estaba pasando en las comunidades donde trabajamos, de tal manera que se generó otro aspecto y un valor muy importante desde los socios hacia los proyectos, que fue la solidaridad. Si bien es cierto, los fondos de agua no son instituciones caritativas, pero tampoco estamos de espalda y ajenos a la situación de salud y de necesidad que están viviendo en las comunidades. En esta imagen podemos ver que a través de las asociaciones empresariales que preside APERI, que también es la presidenta del Fondo Aguayaque del Norte, y la mayoría de los socios del fondo, se generaron acciones donde se recaudaron más de 30 millones para beneficiar a las comunidades más necesitadas en temas de salud, en temas de alimentos. Después, en el segundo momento, donde ya iniciamos los trabajos de campo, entonces ahí nos hemos visto enfrentando 4 desafíos principales, muchos, pero podemos citar 4.
El primero es cómo podemos integrar todos los aspectos que se han generado a través de la pandemia que no lo teníamos contemplado en la planificación de los proyectos. Un segundo punto tiene que ver con la situación económica. Si bien es cierto, el parar los proyectos, sobre todo la construcción de humedales artificiales, que es las imágenes donde ustedes están viendo, el pararlo tiene un costo económico, pero el reiniciarlo y encontrarnos con los precios de los materiales más altos y con toda esta situación económica en las comunidades también tiene un costo para nosotros como una planificación muy cerrada, podríamos decir. Otro punto, otro desafío tiene que ver con la parte social, como dije anteriormente, poder continuar las labores y los proyectos del fondo, pero con una realidad diferente que tiene que ver con una situación de mucha necesidad, de enfermedades, de contaminación que se siguen agravando en nuestras comunidades y cómo nosotros podemos sacar hacia adelante todos los proyectos que tenemos. Y un cuarto punto tiene que ver con el desafío de cómo integramos todo lo que se ha desprendido de esta pandemia en las acciones y en la misión del fondo. Sabemos que el tema agua, el tema saneamiento, el tema conservación es clave y en este proceso de pandemia el agua es extremadamente importante para la salud. Entonces, ¿cómo ese papel de los fondos de agua continúan su función desde la pandemia? A todo esto, palabras clave como comunicación y educación y nuevas oportunidades, sobre todo a nivel virtuales, se han abierto. Esto es como un resumen de los 3 minutos y bueno, pues invitarlo a que nos sigan en nuestras redes sociales, Fondo Agua Yaque, y en Instagram, en Twitter, en Facebook y en nuestra página web. Ahí pueden ver más detalles sobre cómo hemos estado trabajando en este estado de pandemia. Gracias, Walkiria. En un momento más vamos a ahondar en los desafíos y las soluciones. Y pues sí, como dices, el agua es básica en esta pandemia, bueno, siempre, pero en la pandemia pues lo hemos visto aún más. Ahora vamos con Andrea Ñáñez, gerente del Fondo de Agua Alianza Biocuenca, norte de Santander, en Colombia. Es cucuteña, emprendedora y apasionada por el cuidado del medio ambiente de su región. Es economista, ha coordinado proyectos de paisajismo desértico urbano liderados por la Corporación Ambiental Corponor. Ha logrado embellecer de manera sostenible espacios públicos y privados en pro de la conservación del agua en norte de Santander. Actualmente lidera el proyecto Mi Páramo, financiado por las embajadas de Suiza y Alemania, así como Bavaria. Como gerente de Alianza Biocuenca, ha favorecido la vinculación activa y permanente de la Corporación Ambiental Corponor, Acueducto de Cucutúa EIS, Alcaldía de Cucutúa, Alcaldía de Motiscúa, Gobernación del Norte de Santander, Camacol, Andi, Procolombia y del sector privado de la región. Adelante, Andrea. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias pues, a la Alianza Latinoamericana de Fondos, en especial a Hugo Contreras, a Melissa, que pues ya me siento siempre en casa, y obviamente a nuestros colegas, a los panelistas, a Bert, pues a Walkiria, a Juan Felipe, a Eduardo. Bueno, qué bueno volverlos a ver pronto, y pues estoy muy contenta de contarles la experiencia que hemos tenido. Rápidamente en esos 3 minutos les voy a contar como la ubicación geográfica, dónde nos encontramos y cuál es nuestro rol y nuestro desafío. La Alianza Biocuenca, si todos ven la imagen, pues quisimos, pues eso es Colombia. Nosotros estamos interfiriendo un estado de páramo, es el páramo de Santurbán, que está entre el departamento de Norte de Santander, que es frontera con Venezuela, y también tenemos parte de nuestro páramo que mide 129.000 hectáreas aproximadamente, y también incide en el departamento de Santander en Colombia. Realmente en este momento nosotros tenemos en nuestra área de influencia 45.000 a 50.000 hectáreas de área de influencia, incluyendo la cuenca del Catatumbo, cuenca del Zulia y cuenca del Pamplonita. Estamos trabajando para la seguridad hídrica de aproximadamente 2 millones de personas y trabajando sobre 50.000 hectáreas de bosque altoandino, como les acabo de decir. Yo quiero contarles un poco de nuestra experiencia durante 3 años de operación. El fondo se diseñó hace 6 años por la Embajada de Alemania con la vinculación de la empresa privada. Nosotros somos un fondo privado, pero que ha tenido una mesa de articulación en el proceso con un desafío muy interesante, con muchísimos retos, pero que finalmente ya cada uno de los roles de los componentes y los representantes están claros. Entonces, con esta mesa quise como explicar rápidamente
de quiénes lo componen. Nosotros como Biocuenca somos los que lideramos la mesa de gobernanza prácticamente en términos de conservación, restauración y actividades de producción sostenible. Tenemos por un lado el sector público, que lo representa la Autoridad Ambiental, la Gobernación de Norte de Santander, las alcaldías municipales, los acueductos, tanto el de Santander como el de Norte de Santander, y la Cancillería. Esto es muy importante porque todos tienen unos compromisos y unos roles diferentes. Del otro lado tenemos al sector privado, tenemos obviamente a unos nuestros grandes que la apuntan y que son los grandes líderes de este proceso. En este caso es Bavaria, que en Colombia, quien nos ha tendido la mano infinitamente y nos ha permitido crecer como fondo, generando un producto con marca de propósito que se llama Agua Salva. Esto nos ha permitido tener un mecanismo financiero de sostenimiento en el proceso, y esto realmente aquí es donde está el éxito realmente de un fondo de agua. Tenemos a los palmeros, tenemos también a una empresa, una de las empresas más grandes de bebidas en Colombia, que es Postobón. Tenemos a todo el sector funerario, Aguas Capital, que es el operador de agua, a GSA International, a los centros comerciales, las cajas de compensación y a los gremios. A los gremios, tanto cafeteros como a los constructores, como a los productores e industria. Y por supuesto a la academia. Esta es la mesa, la Alianza Biocuenca, y hoy somos una plataforma colaborativa en la región. Hoy tenemos una confianza, hoy realmente somos una institucionalidad en términos de transparencia y en términos de autonomía. Entonces, aquí siempre en esta figura siempre pongo pues a nuestro productor, que es nuestro mayor socio, que está ahí en la alta montaña, con el ciudadano. Siempre hemos entendido que el fondo de agua es poder generar esa relación íntima entre el productor y el agua, pero también del ciudadano con el agua, ¿no? Es ver la cuenca de manera integral. Nosotros tenemos 6 líneas estratégicas en las cuales estamos trabajando, y eso finalmente en el diseño del fondo ha cambiado mucho, pero fue el que nos permitió adaptarnos rápidamente al proceso de crisis que estamos pasando en este momento. Tenemos 6 líneas visionarias, que es infraestructura verde, ciencia del agua, ecoinnovación. Esta ecoinnovación es la que tiene el pilar de todos los proyectos de nosotros en este momento, y es la que nos permitió rápidamente tener esa red de conectividad para poderle vender de una manera proactiva a los donantes que no se retiraron de los procesos, que al contrario, en este momento de crisis era indispensable potencializar la fuerza y, por supuesto, a través de otros mecanismos que nos permitieran mantener la conservación. Para nosotros, la educación ambiental es completamente mandatorio. Definitivamente no hacemos ningún ejercicio si no va detrás de un ejercicio académico. Alianzas por el Agua es toda esa interinstitucionalidad en términos jurídicos, y tenemos una línea estratégica que aplica y que apunta al territorio ecosaludable en trabajo de residuos sólidos, polución y biodiversidad. Este es nuestro mecanismo rápidamente, cómo nosotros operamos, siempre la misma metodología, pero obviamente cada proyecto tiene una forma de ser, una dinámica, dependiendo donde estemos trabajando, si es cuenca alta, cuenca media, cuenca baja, y dependiendo del municipio. En este momento la Alianza Biocuenca opera en 12 municipios. El 80% de los municipios están en Norte de Santander, de ahí el 74% de Páramo, y tenemos el resto de porcentaje en municipios en Charta y Suratá, en Santander. Nosotros somos el Fondo de Agua de Norte de Santander, pero hemos venido haciendo un trabajo en semilla con la proyección de que se cree el Fondo de Agua de Bucaramanga, y que cuando este ya esté listo y avanzado, obviamente, para estar, nosotros les entregaremos una gran semilla en el proceso. Hacemos, obviamente, acciones de conservación, restauración, pero lo más importante, ya incluimos bienestar, seguridad alimentaria y salud pública, es parte de todos los procesos de los proyectos de innovación. Y todos los proyectos de nosotros tienen una marca registrada, y aquí se las muestro. Entonces, son todos los proyectos que tenemos andando y que decimos hoy en día que tiene presupuesto. No existe un solo proyecto de nosotros de Biocuenca que no tenga prácticamente un mecanismo de financiamiento innovador. Tenemos a Mi Páramo, tenemos a Vuelve a Respirar a Cúcuta, Árbol de Esperanza, Mi Catatumbo. Tenemos al Fondo Solidario de Guardabosques, que creó gracias a la ayuda de Bavaria para poder atender la crisis en este momento de emergencia. Tenemos el Centro Integral de Contacto, Árboles para Mi Páramo, Moda para Mi Páramo, Cocina y Mi Páramo Net. Porque 30 segundos, Andrea, por favor. Llevaremos conectividad al páramo. Y esos son los datos hasta el momento de nuestra operación. Hemos movilizado 2.5 millones de dólares aproximadamente puntualmente, y esos son los datos que hemos presentado hasta la fecha. Si quieren, posteriormente les doy un poquito más de detalle. Gracias. Muchas gracias, Andrea. Sí, en un momento Perdón, y quería terminar con esta gran diapositiva, que esto es lo que estamos buscando en el futuro. Esta imagen es la que nos representa a nosotros como fondo. Gracias. Ok, muchas gracias, Andrea. Bueno, enseguida
es Verde Viebre, secretario técnico del Fondo para la Protección del Agua FONAC en Quito, Ecuador. Tiene más de 25 años de experiencia en los Andes tropicales. Por más de 12 años trabajó en la academia en la Universidad de Cuenca, Ecuador, donde ayudó a establecer a grupos de investigación en manejo de agua y suelo e hidrología andina. Luego trabajó por 10 años liderando proyectos en Venezuela, Colombia, Ecuador y Perú. Durante su trabajo en Condesan, en Lima, Perú, asesoró al Ministerio del Ambiente de Perú y al regulador del agua potable, SUNAS. Ver tiene un PhD en Ciencias Biológicas Aplicadas, un MC en Ingeniería de Recursos Hídricos y es ingeniero civil de la Katholieke Universiteit Leuven en Bélgica. Adelante, Bert. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a los colegas gerentes de fondos de agua de Latinoamérica. Represento al Fondo para la Protección del Agua de Quito, Ecuador. Es el fondo más antiguo de todo el grupo de fondos que tenemos hoy en día en Latinoamérica y en el mundo. Acabamos de cumplir 20 años. Yo voy a usar la mayor parte del tiempo de esta introducción para un pequeño video que hace un sobrevuelo a nuestro portafolio de intervenciones. No sin antes resaltar la misión de nuestro fondo, que es conservar y recuperar las fuentes de agua que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito. Capital de Ecuador, 2,5 millones de habitantes cuyo abastecimiento de agua depende del estado de salud de los páramos, del ecosistema páramo, principalmente en las 2 cordilleras alrededor de la ciudad. Y resalto esa misión también porque eso es lo que está escrito en el contrato del fideicomiso. Somos un fideicomiso formado por 6 constituyentes, ¿no? 6 usuarios del agua que se han unido en este mecanismo y creo que el mecanismo ha resultado importante, especialmente ahora nuevamente en esta crisis, ¿no? de la pandemia. Ahí va el video. Cada día, sin que nos demos cuenta, la magia ocurre a nuestro alrededor. Cobijados por la neblina están los páramos, hijos de las montañas y los nevados. En su interior guardan la esencia de la vida, el agua. El páramo es esencial para el equilibrio del planeta, como el agua lo es para la vida. El agua transforma, sana, limpia, ilumina y alimenta. Durante mucho tiempo, prácticas que son producto del desconocimiento debilitaron los páramos. Como FONAG, hemos actuado año tras año por mantener esta fábrica natural de agua, vital para los animales y plantas únicos de este ecosistema, la gente que lo habita, también para los que vivimos en la ciudad. Al recuperar zonas afectadas y conservarlas, esperamos lograr el equilibrio deseado con nuestro entorno. Así, podremos sensibilizar sobre el cuidado del agua, que es responsabilidad de todas las personas que la usamos. El trabajo que realizamos en conjunto con comunidades y nuestros guardapáramos permite que cada intervención realizada, cada investigación, monitoreo o restauración alcancen los más altos resultados esperados. Comprometidos con la gente y las fuentes de agua, nuestros objetivos siempre están guiados por proteger los páramos para que tengamos agua en cantidad y en calidad. Somos los pioneros en la protección de todas las fuentes de agua que abastecen al Distrito Metropolitano de Quito. Pero al FONAG no lo hacemos solos, lo hacemos todos. Y una parte fundamental de nosotros son todos ustedes, nuestros constituyentes, las instituciones amigas y la gente que hace posible que todo lo que sembramos en estos años pueda fluir como el agua. FONAG. Juntos cuidamos las fuentes de agua. Bueno, esto es un sobrevuelo rápido de nuestro portafolio de intervenciones, decía, y resaltar sobre todo este esfuerzo colaborativo, ¿no? Dentro de nuestros constituyentes, los 6, donde hay entidades públicas,
principalmente la empresa de agua potable de la ciudad, también una hidroeléctrica, pero también empresa privada, unidos en este mismo mecanismo, más una gran cantidad de alianzas con instituciones de investigación, con otros proveedores de servicio de agua, con regantes, con instituciones a nivel municipal, local y a nivel nacional con las que mantenemos las mejores relaciones. Y esto es la alianza que resulta, ¿no? Muchas gracias por esta introducción. Luego regresamos con temas específicos de la pandemia. Sí, muchas gracias, Bert. Ahora toca el turno de Eduardo Vázquez, director de Agua Capital en Ciudad de México, en México. Él ha trabajado en el sector del agua durante 15 años e igualmente tiene amplia experiencia en los sectores público, social y privado, con énfasis en asuntos públicos y relaciones institucionales. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, cuenta con un diploma en Gerencia Pública por el CIDE y la Universidad de Colorado, así como una maestría en Sistemas Políticos por la London School of Economics and Political Science. En el sector público colaboró en la Secretaría de Educación Pública, en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Asimismo, realizó un internado en la Comisión Europea. Fue director ejecutivo del Consejo Consultivo del Agua. Posteriormente colaboró en Empresa SICA como director de Relaciones Institucionales y en CIMAT Consultores. Adelante, Eduardo. Muchas gracias. Nada más que quisiera confirmar que ven la pantalla correctamente ahí. Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad de estar con ustedes otra vez, a los organizadores, a la Alianza de Fondos de Agua que en todo momento está abriendo espacios relevantes de diálogo y de aprendizaje conjunto entre los distintos fondos de agua, a ti, Rocío, por la moderación, y por supuesto a todos los asistentes. He estado viendo que hay varios colegas de aquí de México y de la región, muy interesado en conocer sus opiniones y siempre agradecido de que estén siguiendo nuestros esfuerzos como un colectivo. Creo que mis colegas previamente habían señalado o señalaron con precisión el enfoque que tenemos en un trabajo regional, cada uno en sus distintas localidades, y ahí es donde me voy a tratar de referir en este momento. Particularmente referido también a un enfoque a la emergencia que todos hemos estado viviendo, como compartieron mis colegas previamente, en relación a la contingencia sanitaria y cómo cada uno de nosotros en nuestros espacios hemos estado trabajando y adaptándonos a un entorno tan complejo. Brevemente compartirles que Agua Capital, el Fondo de la Ciudad de México, está visualizado como una plataforma de colaboración que impulsa la seguridad hídrica para atender los principales retos de la región. Para ello estamos enfocados en 4 ejes de acción que tienen que ver con el balance hídrico del acuífero, por supuesto entendiendo que el acuífero es la principal fuente de agua de la ciudad, más del 60% del agua viene del agua subterránea y está profundamente sobreexplotada. Un enfoque a gestión eficiente del agua en términos de la prestación del servicio, cómo podemos fortalecer la planeación en las políticas públicas y el financiamiento, riesgos asociados al agua, como el que estamos comentando, y finalmente la perspectiva de agua residual como un recurso y no como un desperdicio. Los socios de Agua Capital, en su gran mayoría, como en el caso de los fondos, forman parte del sector privado y en este caso, bien lo decía Andrea, es importantísimo considerar el gran valor que las organizaciones del sector privado pueden otorgar y aportar ante estos retos que nos enfrentamos todos. ¿Por qué constituimos este fondo? Particularmente en el caso de México, el Valle de México es la zona que tiene el mayor grado de presión hídrica del país, como pueden ver en esta gráfica. Y asimismo vivimos una problemática diversa y muy compleja, no solo por el tamaño de la ciudad, una megalópolis, la cantidad de habitantes, sino por la sobreexplotación que describía previamente, que afecta en gran medida la seguridad hídrica en el corto, mediano y largo plazo de la ciudad, con grandes retos y problemas operativos de financiamiento también, y por supuesto de acceso al agua, que tiene que ver con el motivo del diálogo. El 26% del agua de la gente de la ciudad no recibe agua suficiente, 15% no cuenta con servicio diario y 1.8 millones se surten con tandeo. En nuestro actuar, trabajamos de manera constituyendo alianzas estratégicas con todos los sectores y especialistas que trabajan en el sector.
Asimismo, tenemos una serie de activaciones enfocadas a fomentar el diálogo, el intercambio de experiencias, estrategias de comunicación, organización de eventos relevantes como fue la Cumbre de Fondos de Agua, y también trabajo en campo como el que los compañeros describían, particularmente en el sur de la ciudad para proteger el área de conservación y recarga del acuífero, y asimismo constituyendo un distrito hídrico en la ciudad. Para efectos de la emergencia sanitaria que comentaba anteriormente, y es el foco de la discusión, evidentemente hubo un reto inmenso, tanto operativo, financiero, logístico y social, para adaptarnos a este entorno, con el enfoque particular de que el acceso al agua de manera continua y segura es una condición indispensable para la salud de las personas. En este sentido, nos planteamos una serie de objetivos para implementar soluciones en campo a través de fuentes comunitarias, estaciones de lavado de manos en puntos estratégicos de la ciudad, alianza y colaboración con autoridades y grupos de interés clave, una estrategia de comunicación y en este momento fortalecer la estrategia de retorno seguro a la escuela de todo el sistema educativo en la Ciudad de México. Hicimos un foro también con las autoridades federales y locales para poner sobre la mesa las experiencias, aprendizajes sobre el tema, muchas herramientas de comunicación como las que les voy a compartir en este momento de manera muy gráfica para abundar en la discusión. Estas son las estaciones de lavado de manos y las fuentes comunitarias que se instalaron en hospitales y mercados públicos. Asimismo, una serie de infografías describiendo la mejor manera de lavarse las manos y el uso eficiente del agua. Hicimos alianzas con las autoridades federales y locales para su difusión. Asimismo, publicación de editoriales y boletines de prensa, difundiendo la importancia del tema, y por eso es tan relevante la alianza con medios de comunicación como el tuyo, Rocío. Y finalmente, algunas perspectivas para discusión. En el marco de este fenómeno, evidentemente el agua se convirtió en el centro de la discusión pública por su valor, por su importancia para la salud. El agua como un elemento integrador y factor de unión. Y, por supuesto, los vínculos entre el agua y la salud, el agua y la equidad, pensando en el acceso al agua, agua y combate a la pobreza. Y finalmente pensar que esta experiencia en realidad la vemos como una enseñanza para ejercicios de planificación futura, implementación de planes y acciones concretas frente a desastres y emergencias como en el que nos encontramos y por qué tenemos que ser más eficientes en el uso del agua. Y finalmente un mensaje que hemos estado repitiendo puntualmente que tiene que ver con la preservación de la integridad de los ecosistemas, que es la principal fuente del agua para todos los usos. Sin agua para la naturaleza no hay suficiente agua para todos los usos. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Así es, un reto el abastecimiento de agua en la Ciudad de México. Ahora vamos con Juan Felipe Guerrero, director de Cuenca Verde en Medellín y Valle de Aburrá en Colombia. Felipe Guerrero es profesional en gestión de políticas públicas y cuenta con una maestría en políticas de energía sostenible de Carleton University en Ottawa. Él se ha desempeñado en varios cargos en el gobierno federal de Canadá, incluyendo más de 3 años en el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático y más de 4 años en el Instituto de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá. Adelante, Felipe. Muchas gracias. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, como ya se mencionó, mi nombre es Felipe Guerrero. Un saludo muy cordial a todos. Contento de compartir con ustedes. Soy el director de Cuenca Verde, el Fondo de Agua de Medellín y el Valle de Aburrá. Entonces, pues Cuenca Verde, como los otros fondos, es un instrumento articulador para el sector público y privado y la comunidad para el mejoramiento de las cuencas abastecedoras del Medellín y el Valle de Aburrá, que es su área metropolitana. Por nuestra naturaleza, permite sumar esfuerzos financieros, técnicos y jurídicos, garantizando una inversión costo eficiente. Y pues el propósito siendo promover la gobernanza del agua, la buena gobernanza del agua y la seguridad hídrica. Por aquí vemos, aquí tenemos el mapita, aquí está Medellín y su área metropolitana, que es forma su propia cuenca del río Medellín-Aburrá. Son casi 4 millones de habitantes en total y pues se depende mucho en la cuenca aquí al norte del embalse Río Grande II
y la cuenca La Fe al oriente, donde se produce casi el 90% del agua que se consume dentro del área metropolitana. Entonces, estas son las áreas donde el fondo opera. ¿Quiénes somos? Pues somos, como ya lo mencionamos, una red de socios, incluyendo entidades públicas como la Alcaldía de Medellín, el área metropolitana del Valle de Aburrá, que es la autoridad ambiental en el Valle de Aburrá, Cornare, que es la autoridad ambiental en la cuenca que abastece el embalse La Fe al oriente, y empresas públicas de Medellín, que proveen los servicios de agua, acueducto, alcantarillado y energía. Por el lado de los privados tenemos como el Grupo Nutresa, Coca-Cola FEMSA, Postobón, Grupo Sura, Grupo Argos y la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos en 5 líneas estratégicas. La cultura del agua, donde se fomenta una cultura del cuidado y el correcto aprovechamiento del recurso hídrico, con la participación colectiva de diferentes grupos poblacionales en experiencias ambientales, como capacitaciones, siembras, giras experienciales, ese tipo de cosas. Por otro lado, tenemos la gestión integral del recurso hídrico y la biodiversidad, donde se hace el trabajo de campo, la recuperación y conservación de ecosistemas, la gestión del recurso hídrico como control de erosión, la provisión de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticos. También promovemos prácticas de producción sostenible como para mejorar las prácticas ganaderas, que hay mucha actividad ganadera en las cuencas abastecedoras. Tenemos la gestión de la información y el conocimiento, donde se trata de estar actualizados en las actividades orientadas a conservar y proteger los ecosistemas estratégicos, que permite actualizar metodologías, cambiar procesos, ese tipo de cosas. También organizar el sistema de información corporativo. El monitoreo y seguimiento, donde se hace el seguimiento periódico del estado de la calidad de agua en las cuencas hidrográficas a través de la estimación de índices ambientales, recuperación de cobertura boscosa y también mediante indicadores socioeconómicos para asegurarnos que todo esté como en balance también en el tema socioeconómico. Y bueno, por último, gestión administrativa eficiente. Este es como ya el ejercicio articulador de las diferentes instituciones, diferentes grupos o partes interesadas, como para mejorar, para profundizar las problemáticas, en las problemáticas de las cuencas y solucionar y proveer soluciones. Aquí tenemos lo que se ha ejecutado en los 6 años que lleva de operación, más de 28.000 billones de pesos en las diferentes líneas. Y pues aquí tenemos unos logros así rápidos. Casi 12.000 hectáreas impactadas, con acciones de conservación, más de 400 acuerdos de intervención en predios, más de 900 familias beneficiadas a través de los programas del fondo. Tenemos casi 500 sistemas de tratamiento de aguas residuales doméstica, pues instalación o mantenimiento para evitar que se contaminen las fuentes hídricas. Más de 14.000 personas impactadas a través de talleres y experiencias de educación ambiental. Y un sistema de guardacuencas, que son personas que viven en los municipios de las cuencas abastecedoras, que son pues el principal mecanismo de interacción y de comunicación con las Felipe, con las 30 comunidades. segundos, por favor. Sí, no, pues la verdad, ahí terminé. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Pues sin duda es un gran trabajo el que están haciendo los fondos de agua en la región latinoamericana. Y en esta pandemia, pues, como mencionamos, se vuelve vital. Para abrir la charla y conocer más a fondo de los retos derivados de esto,
Y mientras se animan a preguntar en el chat, quiero abrir con las medidas tomadas por el virus, la cuarentena, el distanciamiento físico, ¿cómo cambiaron sus operaciones a raíz de esto? ¿Cambió la dinámica que tenían con sus principales stakeholders? Si nos pueden por ahí decir algo concreto de cómo cambiaron. Y si quieren empezamos como fue la presentación con Walkiria, por favor. ¿Me escuchan? Rocío. Sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. Pues sí, claro, cambió como nos cambió a todos. Pero muchas cosas se pudieron aprovechar. Lo que fue el tema de inmediatamente hacer el cambio hacia lo virtual fue un punto muy importante. Y durante esta pandemia poder aprovechar todos los recursos disponibles, cursos, entrenamientos, conferencias, incluso la red de fondos de agua durante esta pandemia se ha fortalecido más porque hemos tenido más sesiones virtuales que lo tuvimos el año pasado o hace 2 años, lo hemos tenido en estos meses. O sea, los directores presentes lo sabemos. Y esto pues nos ha permitido hacer una reflexión también. Nos ha permitido bajar costos de las actividades y poder llegar a más personas. O sea, nosotros como fondos de agua, en todo lo que ha sido la red y la comunicación virtual, hemos tenido un mayor alcance y hemos podido posicionar el valor de los fondos de agua a un número increíble. Pero también yo creo que tenemos muchas cosas, como muchas oportunidades, y es más que todo también ver qué mensaje nos trae esta pandemia, sobre todo para el tema del ambiente y todo el tema de agua. Yo creo que ese es un punto que estamos ahí como en reflexión. Muy bien, muchas gracias. Andrea, ¿nos quieres compartir sus experiencias? Bueno, yo tengo 12 puntos que solamente los voy a mencionar y fue donde nosotros generamos el impacto o qué fue lo que cambió. Me gustó mucho la parte que Felipe decía de la gestión administrativa eficiente. Yo pienso que en todo este proceso del COVID lo que sí hemos podido mejorar es nuestra gestión administrativa en términos de agilidad y eficiencia. Pero bueno, yo quisiera tocar un tema muy importante y es que se nos fortaleció, más allá de la crisis, hubo un tema de oportunidad. Tuvimos que hacer fuertes estrategias y cambiar las estrategias de educación ambiental. Eso fue que prácticamente los convenios que teníamos con la academia se duplicaron. Creamos el Fondo Solidario. Nosotros no teníamos una creación del Fondo Solidario y en este momento nos permitió tener más recursos para la seguridad alimentaria y salud pública. Hablando un poco de la economía o la situación económica de nuestros socios, voy a dar una aclaración. Nuestros socios, en el 90% de ellos prestan productos y servicios, son del sector privado, pero son productos y servicios de primera necesidad. Luego, en el término de primera necesidad, pues sus ventas, inclusive los palmeros, los lecheros, pues incrementaron por el tema y sobre todo el tema del agua, que es la marca propósito de Bavaria. Sus ventas no disminuyeron, pero en realidad hubo muchas donaciones de la marca Salva también hacia el proceso de crisis de salud pública. Pudimos crear el Centro Integral de Contacto. Nosotros no teníamos Centro Integral de Contacto y era tener un acercamiento, lo que dice Walkiria es cierto. O sea, pudimos comunicarnos con las 2.000 beneficiarios, tenemos 1.066 familias beneficiadas, pero obviamente llegaron muchas más. Y este centro de contacto a través de un call center pudo dar mejor conocimiento en términos de estadísticas de situación de salud y situación de bienestar de las familias. Se nos abrió la puerta con el tema de llevar conectividad a las familias. Estamos hablando de familias que quedan muy aisladas en el territorio. Y hay un tema muy importante, se nos consolidaron los convenios con las alcaldías municipales. Y esto es muy importante porque la ayuda y la solidaridad entre los municipios se aumentó sustancialmente. Y por último, quiero hablar un tema y es que se nos presentó la oportunidad con GIZ de ganarnos un proceso de unos recursos muy importantes para consolidar la infraestructura del centro de control de monitoreo. Y eso es que nosotros no teníamos en la vista a primera mano, a corto plazo, el tema de tecnología para poder hacer control y monitoreo. Y hoy los alemanes nos dieron la mano para poder fortalecer esa estrategia porque pues la idea no era perder el trabajo ya hecho en tiempo anterior. Y lo último, el tema de la estrategia de comunicación cambió por completo.
Entonces, quiero hablar más bien en el siguiente punto de la estrategia de comunicación. Perfecto, muchas gracias, Andrea. Bert. Muchas gracias. Voy a completar un poco mucho de lo que han dicho Valquiria y Andrea también aplica para nosotros. Completo un poco con el trabajo en las comunidades, trabajo en las zonas rurales, fuentes de agua, que es muy importante para nosotros, ¿no? La reacción, la reacción de comunidades rurales a la pandemia es bastante distinta en diferentes aspectos que la reacción en la ciudad. Entonces, ahí nos encontramos con situaciones como, por ejemplo, ciertas comunidades remotas, más también comunidades indígenas, toman la decisión de cerrarse, ¿no? De encerrarse, cortar los accesos, ¿no? Esto obviamente para nosotros es también un reto para poder continuar con nuestros trabajos, ¿no? En estos casos, por ejemplo, hemos tenido que pasar a una modalidad en la que el personal técnico del fondo que tiene proyectos pendientes en esta comunidad, tiene que ir a vivir ahí una temporada larga, ¿no? Para respetar esa política de estas comunidades de autoencerrarse. Entonces, primero comprobar que está bien sano y quedarse un mes entero a trabajar, por ejemplo, ¿no? En esa comunidad. Tenemos muchos guardapáramos, guardaparques comunitarios también. Ahí ya nos tocó vivir también la experiencia de casos positivos de COVID entre nuestro personal de guardapáramos, sobre todo, que por supuesto conlleva una responsabilidad muy grande también como empleador, ¿no? Como patrono, tratar esto de la mejor manera posible. Ahí también otra vez las reacciones, la capacidad de aislarse y todo en la zona rural es distinta que en la ciudad, y eso cuesta un buen tiempo para entender, ¿no? Por suerte todos nuestros guardapáramos ya están bien, solamente uno llegó en un caso llegó a hospitalización y todos van por buen camino. Una parte muy importante es que se ha visto fortalecida en esa crisis es nuestra estrategia de acceso a agua segura para comunidades que son los guardianes de las fuentes de agua de la ciudad, ¿no? Esa es una estrategia que ya lo teníamos hace varios años, ¿no? Que en una comunidad que es el actor principal o es el propietario de extensas zonas de páramo que son fuentes de agua para la ciudad de Quito, hay muchos casos todavía en donde esta misma comunidad rural no tiene un buen acceso a agua segura, ¿ya? No es nueva esa estrategia ahora de tiempos de coronavirus, pero se ha visto fortalecido, ¿no? Porque obviamente el acceso a agua segura ha cobrado más importancia. Entonces, ya era una tendencia en los últimos años, ¿no? De que esto es una de nuestras estrategias más importantes, ¿no? Contribuir en lo que sea necesario para un acceso a agua segura en comunidades rurales, y se ha visto fortalecido mucho más en esta temporada, ¿no? Luego, la parte económica, creo que todos estamos un poco afectados por disminución de ingresos de una u otra fuente, ¿no? Aquí quisiera resaltar sobre todo la figura del fideicomiso, ¿no? Que es la que nos permite cierta estabilidad o cierta resiliencia a golpes de ese tipo, ¿no? Y sabemos que muchos fondos están en eso, a ver si la figura del fideicomiso es la adecuada, algunos la tienen, otras no la tienen. En estos tiempos de crisis nos ha servido muchísimo, ¿no? La figura de fideicomiso, porque es muy difícil que se concreten acciones de usar recursos del patrimonio fideicomiso en acciones de emergencia, por ejemplo. Nuestros ingresos de rendimientos financieros sobre el patrimonio también se mantienen, ¿no?
Acabamos de hacer un ejercicio de reformulación de presupuesto de 2020 y ciertamente hay una reducción, pero creo que es una reducción modesta, ¿no? Comparada con el tamaño de del golpe o de la crisis que estamos viviendo. Muy bien, muchas gracias, Bertie. De hecho, mencionaste un punto que nos están preguntando en el chat. Y si Eduardo, que sigue, puede incluir en su respuesta. Dice, en términos de inversión pública, ¿qué tanto impacto tuvo en sus países o estados la posible reducción o retraso para los proyectos principales de infraestructura? Gracias, Rocío. Sí, tal vez concluirá con esta reflexión que Marisa puso sobre la mesa en el chat, Marisa Mar, e iniciaría por un tema que me parece que fue natural para todos. Y el principal reto fue adaptarnos al entorno y una crisis inesperada. Me parece que es obvio y evidente que todas las organizaciones, independientemente del sector de que se trate, públicas, privadas, sociales, el mundo académico, tenían un plan de trabajo y una visión, una perspectiva de año en enero y se les volteó de cabeza. Y me parece que el principal reto para todos los fondos y de otros espacios, insistiría, es haber tenido una capacidad de adaptación ante un entorno complejo, donde faltaba aparte información. Inclusive al día de hoy es importante recordar que el virus sigue siendo estudiado, no es un tema claro, y en ese sentido, tanto los planes estratégicos como los planes operativos anuales, como los presupuestos que bien mencionaban Bert, Andrea y los demás colegas, tuvieron que abordar otro enfoque con mucha prudencia y estrategia en el actuar y asimismo entender cómo, si bien nunca olvidar que el rol de los fondos está enfocado a la seguridad hídrica, con enfoque a infraestructura verde, al capital natural, a la conservación de los ecosistemas, por lo que mencionamos anteriormente, hubo que atender necesariamente el reto de acceso al agua, con estrategias de agua, saneamiento e higiene, porque el entorno social lo requería. Me parece que este problema que nos enfrentamos y nos seguimos enfrentando todos excedió y excede por mucho la capacidad de la autoridad a nivel federal, local y comunitario. Entonces, ahí es donde hubo que entender dónde estaba el rol, dónde este tipo de vehículos que bien Hugo mencionaba al inicio de la conversación han mostrado que pueden dar valor, que complementan los esfuerzos de los distintos actores y cómo pudiéramos generar soluciones y herramientas a través de nuestras actividades y nuevamente incursionando en temas que para el caso del Fondo de la Ciudad de México no teníamos tan cercanas, debo reconocer, como las estrategias de acceso al agua. De ahí hubo que innovar, es empaparnos en el tema de WASH, hablar con organizaciones especialistas al punto de que al día de hoy estamos sentados a la mesa con las organizaciones que están trabajando, que históricamente han trabajado esa agenda de WASH en el país, no solo a nivel local. De hecho, nos volvimos un aliado de confianza para la Comisión Nacional del Agua, para las autoridades locales, trabajando codo con codo nuevamente, entendiendo que no hay un solo actor que lo va a resolver y no dejando de lado, por supuesto, el aporte, el interés importante que el sector privado ha mostrado. Y ahí es donde fungimos como un canalizador y articulador de los apoyos, entendiendo dónde estaban las áreas de necesidad, dónde tendrían que canalizarse los apoyos de manera eficiente. Y otro tema fundamental que ahorita Andrea complementará por lo que mencionaba, el tema de la comunicación. Hubo que hacer, yo mencionaba anteriormente que aparte de los materiales, evidentemente nos acercamos a los medios, nos convertimos en un proveedor de información, al menos en lo que nos ocupa a nosotros, pero nuevamente, si consideramos que el agua se fue al centro de la discusión pública como un eje central indispensable para la salud de las personas, evidentemente había mucha necesidad de información clara, precisa, fundamentada, que llegara a la ciudadanía y a los propios tomadores de decisión. Y finalmente comentar que, al igual que lo han descrito los colegas, todos traíamos proyectos en curso, que cada uno, es importante, cada uno requiere una adaptación específica. No es lo mismo estar trabajando en campo, en suelo de conservación, en el páramo, por ejemplo, que ahorita decía Bert, o en la ciudad, ¿no? Entonces, en nuestro caso, que teníamos proyectos en ambas dimensiones, hubo que adaptarlos, hubo que aprender, bien decía Valquiria, a trabajar en línea, la gestión propia de los proyectos, darles, continuar con la atracción en lo que se podía, inventar
o crear nuevas fórmulas para que sigan adelante. Otros también hay que reconocer que se detuvieron. El trabajo comunitario que nosotros estamos llevando a cabo, evidentemente, con estas circunstancias se está viendo muy complicado a nosotros y a cualquiera. Pero aquí creo que todavía seguimos en un proceso de creación, de aprendizaje conjunto. Por eso es tan valioso escuchar las experiencias de los demás fondos y de los demás actores que nos acompañan ahorita. Y finalmente el tema que mencionaba Marisa, Mar, en la pregunta, sí, a ver, creo que más allá del COVID, y creo que es uno de los puntos que yo señalaba anteriormente, desafortunadamente nos encontramos en un entorno donde en el momento en que la contingencia sanitaria sea resuelta o controlada, nos estamos enfrentando de ya a una crisis económica global que se está reflejando de manera diferenciada en cada uno de los países. Y esto, entre otras cosas, ha estado implicando ya de unos meses para atrás recortes presupuestales públicos y privados y de las organizaciones de este perfil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evidentemente, muchos proyectos no se van a poder hacer. Otros más hay que hacer un esfuerzo importante para demostrar su valor y su prioridad para que sean focos de atracción de inversiones. Y ahí es donde tenemos que ser creativos. Creo que Andrea, me gusta mucho el proyecto que llevan allá porque tienen como distintas vertientes dentro del propio fondo que generan modelos de negocio, hay que decirlo, que dan valor a las comunidades, mejoran calidad de vida, nuevas fórmulas, estructuras financieras y presupuestales, y son elementos que, insisto, más allá de los fondos, porque son globales, tenemos que encontrar esas respuestas. Muchas gracias, Eduardo. Y bueno, como dices, tuvieron que cambiar las cosas, pero encontraron ahí oportunidades. Quisiera que Felipe nos dijera qué oportunidades han visto para el futuro inmediato y después Andrea si nos puede comentar un poco más. Por favor, Felipe. Hola, sí, pues a nosotros también, como los otros han dicho, nos afectó, cuando comienza la emergencia sanitaria, suspendimos las actividades del campo y las oficinas, las actividades de oficina las pasamos a la virtualidad. Entonces también se retrasaron para los stakeholders, la incertidumbre también hizo que se retrasaran los principales proyectos, incluso con el principal financiador. Y también nos vimos forzados a cancelar algunos proyectos de menor tamaño con entidades privadas. Entonces, sí, claro, también nos afectó económicamente. A medida que retomamos actividades, hay una actitud, pues, entendemos que hay una actitud como de temor y prevención por parte de algunos propietarios de un municipio en las zonas en las que tenemos identificadas para trabajar. En este momento estamos trabajando para conocer mejor los obstáculos y las actividades en las actividades que se quieren desarrollar en este segundo semestre y pues para poder aliviar las inquietudes que se presentan y poder desarrollar las actividades. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, nosotros sí tuvimos un proyecto que pudo seguir porque estuvo exento en los decretos del gobierno. Entonces, lo que hicimos fue con la área de salud y seguridad en el trabajo, fue generar un protocolo de bioseguridad y comunicar esto con las comunidades para ser transparente en la manera como, en las medidas que estamos tomando para prevenir contagios. Entonces, pues cosas como el lavado de manos cada 2 horas, el uso del tapabocas, el cabello recogido, consumir vitamina C, bebidas calientes, ese tipo de cosas que pues ayudan a que la gente entienda que pues están tomando medidas para minimizar riesgos, ¿no? En términos de oportunidades, aquí pues a corto plazo estamos pensando, y como ya se mencionó, en maneras de operar de una manera más liviana, porque sí, lo que nos enfrentamos fue que ahora tenemos una oficina que no se usa, nos hemos dado cuenta que el trabajo desde la virtualidad funciona, entonces estamos analizando cómo podemos trabajar desde la virtualidad permanentemente, o tal vez teniendo una oficina satélite pequeña que reduzca los costos, que nos deje
que fortalezca nuestra capacidad de invertir en proyectos ambientales. Y también, pues, como ya se ha hablado, el tema de la pandemia ha como llevado un nuevo foco de atención a los temas ambientales desde una perspectiva de salud pública. Entonces esperamos poder consolidar nuevas alianzas con entidades que estén en este campo de salud pública para fortalecer más aún este tema de la seguridad hídrica y la gobernanza del agua. Muy bien, muchas gracias. Andrea, si nos puedes compartir un poco más sobre el tema de comunicación que comentabas. Yo, más que eso, lo que quiero decirles es que yo los invito a que nos ha tocado diversificar demasiado. O sea, lo que decía Eduardo es cierto. Nosotros tenemos andando casi 14 procesos. Y aquí en este momento de crisis, bueno, yo no sé, yo soy de la frontera con Venezuela, yo crecí en una zona de intercambio, he vivido en un medio comercial, malo o bueno, según la situación que nos ha generado Venezuela, y eso nos ha permitido ser cada vez más adaptativos a los procesos de crisis, porque hemos tenido que pasar muchos momentos difíciles. Entonces yo creo que nosotros nos hemos podido adaptar, pero lo más importante es diversificar, y lo segundo es que no podemos depender de uno solo, hay que empezar a escuchar. Entonces, lo primero que nosotros hicimos, y voy a la estrategia de comunicación, fue sentarme con cada socio y decir, ¿cómo empujamos el barco con su objetivo al mismo tiempo que mi objetivo, pero sin gastar lo mismo? En ese momento de poder unificar el objetivo, me cambió la estrategia de comunicación, porque nos empezamos a dar cuenta que la estrategia de comunicación del fondo, más allá del tema de conservación, apuntaba a un tema de supervivencia. Y ahí es donde nosotros no podemos hablar de donaciones, y lo he dicho en todas mis pequeñas presentaciones. Obviamente me les quito el sombrero a todos a los panelistas, porque pues son personas supremamente preparadas, pero la poca experiencia que tengo me ha indicado a que tenemos que apuntarle a que la comunicación del fondo tiene que ser vital, y el tema de supervivencia. Entonces, pudimos voltear un poco la torta hacia el sentido de cómo generar que el fondo fuera parte fundamental del proceso de la comunidad, y más que la comunidad, del ciudadano. Entonces, ahí es donde nosotros nos cambió. Tengo que decir otra cosa, y es que aprendimos a decir que tuvimos que empezar a decir que sí a todo. No decíamos que no. O sea, si una aportante se nos acercaba, podíamos ser demasiado flexibles, y demasiado flexibles para las acciones que tenían que hacerse en el territorio. Y lo otro que quiero resaltar en términos de la estrategia de comunicación es que la estrategia de comunicación nos la dio la comunidad, y la insignia cambió, y el tema del mensaje, nos tocó hacer una encuesta rápidamente cualitativa, con una encuesta obviamente de una muestra muy pequeña en los municipios, para saber qué es lo que teníamos, uniendo con el estrategia del acueducto. Quiero decir una cosa muy importante, y me uno al tema de BERT con el tema del fideicomiso. Definitivamente tenemos que migrar hacia allá. Es de la única forma, porque esta crisis no va a cambiar, o sea, esta crisis va a permanecer, y vendrá otra más dura, que tendríamos que tener, que parte de nuestros presupuestos tienen que estar obviamente en ahorro para poder atender ese tipo de emergencias. Y con la creación de el Fondo Solidario, nosotros pues ya por lo menos me siento tranquila. Nos tocó incluso superar obviamente la operatividad, para si vuelvan a meter en casa en octubre o en diciembre, nosotros podamos tener un remanente para poder atender el momento de crisis. Entonces me uno mucho a las palabras de Walkiria, y sobre todo Eduardo, que me pareció una intervención súper increíble, pero lo más es que tenemos que ser completamente diversos y apuntarle a la diversidad. Muy bien, muchas gracias, Andrea. Bueno, y con esto que hablas de haberse diversificado, y con otra cosa que ya habías comentado, y aquí nos preguntan en el chat, haberse diversificado y al abarcar más, a pesar de que de las medidas de distanciamiento, ¿los hizo acercarse más a la comunidad, o qué es lo que hizo generar mayor conectividad con las comunidades? Es que sigo insistiendo a que el tema muchas veces ni siquiera es ambiental. O sea, nosotros somos diseñados para atender actividades ambientales, pero en realidad estamos, o en mi caso, no sé si en algún otro fondo les pasa, pero en mi caso mi problema es el 70% es económico. Si finalmente atendemos una necesidad económica, un tema de bienestar de la comunidad que habita en eso, finalmente los temas ambientales pueden ir solucionando. A lo que yo entiendo con el tema o sea, la pregunta es que le apuntamos al bienestar y a mejorar la rentabilidad, obviamente, de estas personas, de las personas que estaban protegiendo en ese momento los bosques. No podían estar desatendidos. Entonces, lo que nosotros hicimos fue voltear la donación hacia un tema de bienestar, pero incluso se nos mejoraron las hectáreas en términos de conservación y en términos de acuerdos voluntarios de conservación.
Y ahí entendimos muchas cosas. Yo creo que el COVID me ha enseñado demasiado y pues ahí me di cuenta que estábamos como en otra línea y que finalmente escuchando a la comunidad con este tema de pandemia, por el tema de conectividad, nos dimos cuenta que teníamos que virar. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el punto? Sí, Rocío. Sí. Yo quería abordar un poquito más también sobre el tema de la comunicación y todo esto virtual, y a raíz de una pregunta que nos hacen en el chat, de involucramiento con la academia. Y eso es elemental para los fondos de agua, el apoyarnos en la academia para generar información confiable que pueda servir para comunicar, ya que actualmente también existe mucha comunicación de desinformación. Entonces nosotros ahora estamos planificando el primer hackathon virtual aquí en el Yaque del Norte para generar herramientas para poder tener atención y poder tener sistemas que nos identifiquen cuáles son los puntos de contaminación o los proyectos que se pueden generar en diferentes zonas, pero sobre todo promover entre los estudiantes universitarios la programación de herramientas que les puedan servir a los tomadores de decisiones. Pero también estamos generando una guía de educación ambiental ligada a todos los problemas que se desprenden del COVID, que pueda servir para comunicar efectivamente. Y todo esto se hace en conjunto con la academia. Y actualmente tenemos también abierta la tercera convocatoria de proyectos de educación ambiental, donde aquí las escuelas, los colegios, las universidades tienen un papel fundamental. En conclusión, ya tenemos las herramientas, las secciones, los espacios y los aliados para poder poner sobre la mesa el tema de agua, saneamiento y todo de una manera efectiva y poder comunicar realmente con conciencia y que sirva a la sociedad. Perfecto, muchas gracias. Bueno, por aquí me mandaron una pregunta. Dice, la pandemia ha enfatizado la relevancia del agua para la salud e higiene, lo que comentábamos hace un rato, pero ante la crisis económica y la necesidad de priorizar recursos, ¿en dónde quedó el tema del agua? ¿Qué es lo que están viendo en ese sentido? Se dice que en las futuras crisis también el agua será clave. ¿Estaremos preparados? ¿Quién quiere? Pero ahí es donde, pero no sé quién me responde la pregunta. Perdón. Ok. No, ahí es donde yo digo que nosotros, ahí está la oportunidad. O sea, yo quisiera mostrarles en esta presentación las calculadoras financieras que tengo de cada proyecto para decirles cómo pudimos nosotros acortarnos en costos para poder inmerso del costo de conservación, tiene que ir una garantía en términos de salud pública de crisis. O sea, se puede flexibilizar el costo. Yo no sé, obviamente no conozco los costos de todos los fondos, pero la oportunidad de revisar financieramente el cómo se atiende una emergencia, pero sin dejar y desconocer una acción en territorio. Nosotros no paramos, nosotros seguimos reforestando, seguimos conservando, nos tocó lucharnosla con los alcaldes, entreguen los salvoconductos con unos protocolos de bioseguridad, incluso poniéndonos en riesgo, incluso no solamente yo, sino pues obviamente todo el equipo y pues obviamente es mucho más de convicción el trabajo que tenemos en campo. Yo siempre que contrato a una persona a la biocuenca les digo, si aquí no contratamos un técnico, aquí tenemos que contratar gente que lo haga por convicción, porque estar allá batallando en el páramo es estar en riesgo incluso usted y su familia. A lo que yo voy es que tienen que costear a nivel financiero, que tiene que ir inmerso el tema de la crisis, tiene que ir inmerso el tema de atención hacia la comunidad. Y hacia el ciudadano. Entonces, no tiene que ser un sobrecosto el tema del agua. Estamos perdiendo un poco. Y ahí donde... Andrea. Bueno, no sé si quiera alguien más mientras Andrea vuelve. Voy a comentar, Rocío, justamente en esa línea y recordarán que en la presentación de inicio mencionaba que esta crisis, las crisis son oportunidades, no solo son problemas. Y efectivamente creo que, y cuando mencionaba que hay que aprender
Hay muchas lecciones de esta circunstancia que estamos viviendo, pero hay que ver hacia atrás para no actuar igual. Ahorita preguntabas en función de cómo se ven los retos de la gestión del agua hacia adelante. Evidentemente tiene que haber cambios y mejoras. Estas crisis y fenómenos no son únicos. No solo hay pandemias y dependiendo de la localidad, pero estamos hablando de sequías, estamos hablando de inundaciones, que por cierto, en ambos casos muy profundizadas por los efectos del cambio climático. En el caso de la Ciudad de México, los sismos, y siempre el agua está al centro. Cuando mencionaba que el agua se convirtió en el centro de la discusión, es porque es un vector que por su naturaleza transversal y multidisciplinaria tiene un gran efecto en los distintos sectores. Y el impacto económico de la buena o mala gestión del agua y el impacto en el desarrollo social y en la mejora de las condiciones de vida de la gente, indistintamente donde se encuentre, es evidente. Y creo que ahí es un área de oportunidad grande para todo el sector, no solo los fondos. Creo que hay vehículos como los fondos que tienen esa capacidad de articular actores, sumar esfuerzos de manera neutral, ofrecer una perspectiva informada, ciertamente, y bien lo decían, con elementos basados en ciencia, proponer planes, mejoras. Ahí es donde tenemos que estar. Y creo que es una necesidad más allá de un interés específico, porque insisto, este tipo de fenómenos no son únicos, y si no estamos preparados para hacer no solo sociedades más resilientes, sino sistemas en general más resilientes, cada vez más nos estaremos enfrentando a problemas más complejos. Entonces el reto está enfrente, tenemos que ser más eficientes en la gestión del agua, tenemos que valorar a la naturaleza como un gran proveedor de este recurso y generar nuevos modelos de gestión. Antes, por ejemplo, el trabajo que he hecho durante tantos años en el páramo, los colegas en sus distintos espacios de innovación que mencionaba Andrea, nosotros acá tratando de impulsar distritos hídricos en el suelo urbano, creo que ahí es donde hay que poner nuevas ideas sobre la mesa, probarlas, aprender, compartir experiencias y bueno, dar el paso adelante. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, ya casi se nos va a acabar el tiempo, entonces me gustaría que en 2 minutos, si pudieran hacer una conclusión y qué es lo que se ha aprendido y hacia dónde va su fondo de agua. Por favor, si quieres, Valquiria, empezamos contigo. Pues bueno, resumiendo, yo creo que hemos aprendido lo importante que es el trabajo en unión. O sea, ahora es que realmente confirmamos que esta alianza público-privada, sociedad civil y esta presencia en las comunidades de los fondos de agua es clave para empujar. El otro punto es realmente no cansarnos, no desgastarnos y seguir poniendo el tema del agua, el tema del saneamiento, el tema de la importancia de conservar las fuentes hídricas, la seguridad hídrica de nuestras ciudades, todo el tema de la contaminación, sobre todo en las zonas urbanas. Todo este tema tenemos que seguir empujándolo, tenemos que seguir poniéndolo sobre la mesa y desde los fondos de agua generar esta incidencia a fin de que podamos cambiar las políticas públicas y hacer compromisos de nuestros gobernantes con todo lo que respecta a la gestión del agua. Y el tema de la comunicación y de la educación a la sociedad en general sobre la importancia de valorar y sobre la importancia de un cuidado eficiente del agua es clave. Nosotros, por ejemplo, aquí en Santiago, estamos educando que hay que pagar el agua, que hay que tener un compromiso con el ahorro, porque ahora que las mayorías de las familias y los niños están en la casa, es que nosotros tenemos que seguir educando que realmente hay que ahorrar el agua, hay que hacer un uso eficiente del mismo, y sobre todo este compromiso con el sector empresarial y el sector de ayuda internacional, de que nosotros realmente los fondos de agua y todas las instituciones que nos apoyan, estamos interesados en que estamos haciendo un trabajo desde la ciencia, que estamos mostrando resultados visibles en las comunidades y que esto apunta hacia largo plazo. Nosotros no apuntamos hacia medidas estratégicas a corto plazo, sino que estamos haciendo un trabajo a largo plazo, es un trabajo que genera realmente resultados que pueden ver otras generaciones. Y yo creo que esta unidad de la red de fondos de agua y este apoyo de la alianza y de TNC y todos nuestros socios es clave para continuar el trabajo. Muy bien, muchas gracias.
Bert, por favor, ¿qué aprendieron y hacia dónde van? Bueno, yo creo que hay que tener el norte bien puesto, ¿no? En nuestro caso, y la mayoría de fondos, es la protección de las fuentes. Es un tema que va a permanecer, no es un tema que esa prioridad ya no va a cambiar, ¿no? Y creo que eso todo el mundo lo tiene bien claro. Entonces, yo no veo por qué tampoco el tema de la crisis, de la pandemia, tenga que ser una amenaza muy fuerte, ¿no? Sí, por supuesto, ya hemos conversado aquí sobre varios aspectos que nos han golpeado y cómo nos hemos adaptado y cómo nos hacemos más resilientes ante estos golpes. Pero yo creo que siempre hay que mantenerse en lo básico. Es cuando seamos efectivos, cuando seamos efectivos en lo que hacemos, en una tarea que cada vez más la sociedad considera como algo muy importante, y seamos realmente efectivos en eso tiene que ver toda la parte de la academia, y hago un pequeño paréntesis para aportar sobre esa vinculación con la academia, que sí creo que es extremadamente importante, y sobre todo me parece en este contexto de que seamos cada vez más efectivos en lo que hacemos, en nuestras acciones de restauración. Muchas veces hay muchas cosas que investigar, hay que ampliar con fronteras de conocimiento, y no podemos darnos el lujo de poner en riesgo una iniciativa como la nuestra con una equivocación en una estrategia de restauración, por decir algo, ¿no? Tenemos que ir con pasos muy, muy firmes, y eso nos hace creíbles, ¿no? Y esa credibilidad, al final, es la sostenibilidad de nuestras iniciativas, ¿no? Así que creo que nos mantenemos en esa ruta, ¿no? De ser cada vez más eficientes en lo que hacemos, de cada vez darle un mayor valor a los recursos que nos son confiados. También demostrar, ahí hay otro rol para la academia, de demostrar, y en este caso ya con las ciencias económicas, de que que estos aportes que les estamos dando un buen uso, que son rentables para los constituyentes o para las entidades que están invirtiendo a través de nosotros en esas misiones. Ahí también, por supuesto, viene una buena parte de la sostenibilidad de estas iniciativas. Cuando estamos bien parados, nos vamos a mantener ante los golpes y las crisis. Muy bien, muchas gracias, Bert. Bueno, quisiera ahora que Eduardo nos comparta sus conclusiones, y también nada más les recuerdo, si pueden ir por ahí en el chat, hay algunas preguntas muy específicas, no sé si alguno de los demás que quieran responder, pero bueno, Eduardo, por favor, nos puedes compartir. Sí, muchas gracias. Yo quisiera profundizar en la reflexión de la importancia de aprender de la circunstancia que estamos viviendo para enfrentar la gestión hídrica. Creo que, como bien dice Bert, es muy importante seguir profundizando el trabajo, mantener la continuidad en las operaciones, pero viendo hacia adelante. Creo que este reto de acceso al agua, que ha sido tan evidente en el marco de la pandemia, deja ver de manera muy clara y específica las necesidades, especialmente en países como los nuestros, que son en vías de desarrollo. Claramente hemos enfrentado una realidad muy distinta alrededor del agua que en otros espacios como pudiera ser Europa, Estados Unidos. Las necesidades son evidentes. Para decir el caso en concreto, en México 10 millones de personas no tienen acceso al agua de manera corriente y segura. En el caso de la Ciudad de México, yo decía 1.8 millones de personas, y evidentemente esto refleja un área de necesidad, no de oportunidad, de necesidad, que implica que tenemos que generar un cambio, aprender, planear mejor, tener mejores planes y programas públicos, por supuesto la colaboración del sector privado, del sector social, de manera coordinada. El tamaño del reto es tan grande, insisto, que no puede solucionarse por un solo actor o un solo sector, y ahí es donde creo que tenemos que dar o podemos dar un gran valor. Perfecto, muchas gracias, Eduardo. Y bueno, Felipe, si quieres, tus pensamientos. Sí, claro. Pues por un lado está el tema de seguridad hídrica, ¿no? Que en el lugar donde operamos, Medellín, el Valle de Aburrá, hay una percepción de que hay abundancia del recurso hídrico,
entonces no necesariamente está en la agenda pública, está el tema de la seguridad hídrica. Sin embargo, hay desafíos importantes que le dan como un empuje a este tema, a las comunidades irregulares que usualmente están asentadas en las franjas al lado del río y que generan vertimientos y residuos sólidos contaminando las fuentes. También está el tema del cambio climático. Este año hubo una disminución en los embalses que pues genera un riesgo significativo, sobre todo con el fenómeno del Niño, que cada año pues no se sabe, en algún momento puede que haya una crisis grave, ¿no? Entonces ahí también pues por el tema de cambio climático, los fondos también ahí tienen como una oportunidad para explotar, ¿no? En términos de la adaptación y del riesgo, porque, por ejemplo, nosotros vamos a comenzar a experimentar. Antes Cuenca Verde subcontrataba a otras compañías para hacer las actividades en campo. Ahorita estamos experimentando, vamos a contratar nuestras propias cuadrillas y así también obtener nueva experiencia y poder competir con contratistas para contratos con los diferentes municipios, ¿no? Y así 30 también segundos, por favor. generar esta sostenibilidad financiera si entramos a trabajar en estas nuevas áreas como gestión de riesgo y también captura de carbono, bonos de carbono, los nuevos mecanismos financieros que se están generando para poder actuar y movernos hacia la sostenibilidad. Perfecto, Entonces, muchas sí, gracias. la Y bueno, flexibilidad. Andrea, si quieres, por favor, 2 minutos para cerrar, porque ya casi se nos acaba el tiempo. Bueno, yo creo que ya todos dijeron realmente el proceso, pero yo quiero hoy decir algo, y es que nadie habla de algo tan importante en este momento de pandemia, y es que nadie mira el tema de la responsabilidad que tiene el fondo con las nuevas generaciones. Hemos implementado un proceso muy interesante acá en el departamento para capacitar y para explicarle a un niño cuál es la importancia de un páramo, algo tan sencillo, y vamos a trabajar por un proyecto de 2.600 niños. Y yo creo que ahí es donde está la flexibilidad y las reflexiones, hacia dónde estamos trabajando, para quién estamos trabajando y cómo lo vamos a mantener. Pero si realmente seguimos haciendo inversiones millonarias, sin ninguna estrategia responsable de sostenibilidad, pensando en las generaciones que se vienen detrás, y más con este tema de pandemia, realmente podemos estar perdiendo el camino. Entonces, yo quiero, obviamente los fondos están diseñados para atender un tema de seguridad hídrica, clarísimo, técnicamente, y tiene que ser nuestra línea conductual, llamémoslo así, pero no se pueden desconocer una cantidad de actividades que fluyen con respecto a la razón de ser y la misión de un fondo de agua. El fondo de agua se vuelve una institucionalidad, un tema de confianza, un tema de lo que decía, no me acuerdo si fue Eduardo o Valquiria, que decían, uno se vuelve como el que tiene que responderle a la comunidad un tema de veracidad de la información. Y la veracidad de la información tiene que ser muy simple, no podemos seguir hablando de temas tan técnicos, tenemos que llegar a la comunidad hablándole de agua, no de recurso hídrico. Y ahí los niños y los jóvenes tienen una carticia fundamental en el proceso. Yo realmente estoy abierta a cualquier cosa. Yo hoy le dije al equipo y en todas las reuniones que hemos tenido en estos 3 meses, donde nos ha tocado trabajar de otra manera, yo les digo, tenemos que estar escuchando realmente a los líderes de nuestras empresas, escucharlos por primera vez, porque muchas veces vamos a presentar una propuesta y no escuchamos qué está del otro lado, y virar hacia quienes van a sostener el proceso. Y yo invito hoy a los fondos de agua a que den una miradita a los niños, a los jóvenes, porque detrás, y además que en Colombia tienen que incentivarse el tema de la academia hacia un tema de educación académico, de la educación ambiental en este país. No hay hidrólogos, no hay zoólogos, no hay biólogos, porque realmente esas carreras han sido muy desvalorizadas en nuestros países desarrollados. Entonces, hoy la invitación es a cambiar, a flexibilizar y a reflexionar sobre el proceso que nosotros tenemos y la misión que tenemos nosotros en este planeta Tierra. Perfecto, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por toda la información tan relevante que nos han compartido y por todo el trabajo que se encuentran haciendo en la región a pesar de la pandemia para garantizar que millones de personas tengamos agua.
pues ya se nos terminó el tiempo. Le voy a ceder la palabra a Hugo Contreras para que haga el cierre. Muchas gracias de nuevo por la invitación y fue un gusto estar con ustedes. Adelante, Hugo. Valquiria, Andrea, Bert, Felipe, Eduardo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Son de casa, así lo dijo Andrea, y los sentimos de casa, por supuesto. A Rocío, por tu moderación y por habernos llevado a lo largo de esta sesión, pero sobre todo a todas aquellas casi 80 personas que se sumaron a esta conversación. Los esperamos. Síganos en las redes sociales, en el Facebook, @Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua, en Twitter, @fondos_de_agua, y los invitamos a visitar nuestro sitio web, fondosdeagua.org. Ahí podrán seguir nuestros eventos. Los esperamos en 2 semanas con la cuarta sesión de nuestro programa de conferencias de la tormenta a la calma. Muchas gracias y que tengan una buena tarde. Chao a todos.